Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Quiero hablar un poco más acerca de la voluntad de Dios. Ya hemos hablado mucho acerca de este tema, pero hoy yo quiero hablar acerca de los obstáculos que nosotros, como hijos de Dios, presentamos en nuestra propia vida y que necesitamos meditar en ellos todos los días para cambiar. Para poder entender que en cada uno de nosotros vive el Espíritu Santo de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que estar en un cambio todos los días, tiene que haber un cambio de mente, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que ya no necesitan cambiar y están sometidos en ese pensamiento, cerrados en su mente y piensan que de allí están bien, que su vida está perfecta. Mas hay cosas en su vida, en cada uno de nosotros, que se llama pecado y que Dios en todos los días tiene que trabajar en nuestra vida. Piénselo muy bien, yo lo pensaba en esta semana. ¿Usted se imagina ser la persona que fue hace 4 años? O la pregunta sería mucho mejor. ¿Ha usted cambiado en estos últimos 4 años? Y cuando hablamos de cambio, hablamos de una mejor persona. Ahora, no estamos hablando de ningún tipo de positivismo, de yoga. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un proceso en nuestra vida de transformación, de reforma, en el sentido de cambiar nuestra manera de pensar y vivir en nuestra vida espiritual. Muchas personas no han cambiado en 4 años. Siempre lo digo, siguen trayendo problemas del pasado de los cuales ya fueron resueltos y todavía los cargan. Como hijos de Dios podemos nosotros ver a muchas personas que todavía están atadas al pasado, que su manera de vivir, su manera de pensar no ha cambiado. Siguen encadenados a cosas que Dios ya los ha liberado espiritualmente, pero físicamente se sienten todavía esclavos a tales cosas. Entonces la pregunta es, ¿queremos verdaderamente ver la voluntad de Dios sin dejar ir de esas cosas? ¿Cómo vamos a ver la voluntad de Dios perfecta, buena, en nuestra vida si todavía hay cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que no hemos dejado ir? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, la palabra de Dios nos dice esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a repetir ese último verso. Para que puedas comprobar, ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para poder entender el tema del día de hoy, una vez más, tenemos que entender que en nuestra vida tiene que haber un cambio todos los días. Que nuestra oración en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento del día es: Señor, revélame las cosas en mi corazón y en mi mente que necesito cambiar. Y si ya he hecho esta oración muchas veces, entonces dígale: Señor, ayúdame a no ser tan necio y cambiar las cosas que necesito cambiar, que ya me has revelado. Porque hay muchas personas que Dios ya les ha dicho: esto tienes que cambiarlo en tu vida, pero todavía no han tomado ese paso de cambio. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo sentido. Para disfrutar de la vida espiritual en su máxima expresión, necesitamos descubrir los planes de Dios y sus deseos para nosotros.
y luego andar en ellos cada día. Trabajar en ello, no dejarlo atrás, sino que trabajar todos los días. Le quiero decir, la vida espiritual es un trabajo duro. Si usted piensa que sus 40 horas a la semana son duras, le quiero decir que la vida espiritual es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con una batalla espiritual y tenemos que trabajar con nuestra propia carne. Pero ¿sabe cómo se trabaja con esto? Escudriñando la palabra de Dios día y noche. Por eso, una vez más, el trabajo de cambiar, de transformar nuestro corazón y nuestra mente es un trabajo difícil, duro, pero es posible con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Pero ciertos obstáculos pueden impedirnos discernir tales propósitos y promesas para nuestra vida. Una de ellas es muy importante y la hemos hablado ya. La voluntariedad. El decir, necesito cambiar, hay algo mal en mí que necesito cambiar para poder ser una mejor persona todos los días. Pero escuche, no una mejor persona de lo que el mundo considera, sino una mejor persona en Cristo Jesús para los propósitos de su reino. Necesito cambiar es una palabra bien importante en nuestra vida. Es un paso de fe. Necesito transformar mi corazón y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús, pero cuando permitimos ese cambio en nuestra vida. Nosotros somos obstáculo más grande, no hay nadie más. Nosotros mismos nos colocamos excusas, nosotros mismos decimos no, hoy no o no, todavía no estoy listo. Hay personas que por 20 años han tenido la misma excusa y dicen no estoy listo para cambiar, no estoy listo para dejar el pasado ir. Y el mismo pasado les ha traído problemas, les ha traído dolores de cabeza, problemas grandes en su vida que han dañado relaciones, que han dañado muchas cosas porque no han permitido el cambio del Espíritu Santo de Dios. Amigo, cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza que desea hacer las cosas a su manera. Pablo lo dijo, lo que quiero hacer no lo hago. Para poder obedecer el plan de Dios, tendremos que rendirnos a Él y aceptar su voluntad. Tenemos que decidir cada día dejar que Él gobierne nuestros pensamientos, emociones, familia, trabajo y decisiones. Y claro, es difícil vivir en un siglo donde la tecnología avanza todos los días, donde ver una película lo puedes ver en tu celular, en tu computadora, en tu televisor en segundos. La tecnología nos tiene abrumados. Pero le quiero decir algo. El Espíritu Santo de Dios es más importante. Y en Él encontramos bendiciones. Tenemos que pasar el tiempo con la palabra de Dios y sus escrituras para poder primero que todo entender la voluntad de Dios en nuestra vida y para así cambiar. No nos podemos dejar dominar por las cosas del mundo. No nos podemos dejar dominar por la tecnología. No nos podemos dejar dominar por otras cosas, sino solo ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Qué feo es ver a un papá y a una mamá tratar de controlar a un niño que pare de llorar entregándole un celular, ¿verdad? Como que cállese, tome este celular y ya, no más, cállese. Y la tecnología nos tiene tan controlados que tratamos de callar emociones con la tecnología. Nos tiene dominados. Les quiero decir que la semana pasada yo no quería nada que ver con las computadoras. Estaba de vacaciones y no quería ver nada más. Porque a veces tenemos que tener nuestro tiempo a solas con Dios y dejar que sea Él el que maneje nuestra vida. Para poder obedecer el plan de Dios perfecto, bueno en nuestra vida, tenemos que entender que lo más importante tiene que ser Él todos los días. Si verdaderamente oras por avivamiento, quieres ver avivamiento en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu congregación, en tu ciudad, tiene que empezar por ti. Para de decir, es que si hubiera un avivamiento. Pero si en tu propio corazón no hay avivamiento, ¿cómo quieres avivamiento? Tiene que haber un avivamiento en tu propia familia como sacerdote de casa o como madre de casa.
Tiene que haber un avivamiento en ti, tiene que comenzar contigo. Rendirse a Dios totalmente. Porque es que muchos de nosotros nos hemos rendido a Dios y le decimos, bueno, yo rindo esta parte, pero Dios, esta parte es mía. Le quiero decir algo, nuestro corazón nos miente muchas veces. Pensamos que lo que estamos haciendo está bien porque por nuestras propias emociones nos hemos llevado. Dios quiere cambiar, transformar nuestra vida 100% y llevarnos a un mejor nivel espiritual cuando nos rendimos a la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Un segundo punto que nos ayuda a no entender la voluntad de Dios y a no avanzar en sus planes es la ignorancia de los principios de Dios. Y en este punto le quiero decir algo, muchos de nosotros estamos allí. Hemos caído en un sistema ignorante a los principios de Dios. Nos hemos llevado por nuestras propias emociones y hemos causado un problema en la sociedad por no obedecer los principios de Dios. Erramos cuando no sabemos lo que es importante para Dios y lo que hay que evitar. Nuestra mente puede cambiar de lo terrenal a lo espiritual solo con la aplicación constante de la palabra. Sin la luz de la instrucción bíblica nos desviaremos el plan de Dios. Este famoso Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para poder verdaderamente entender lo que Dios nos llama a hacer, tenemos que verdaderamente entender sus principios y no cambiarlos por nada. Especialmente en un mundo donde están tratando de cambiar los principios correctos de la palabra de Dios, los principios del Edén, los principios de la creación, y tratar de crear un mundo virtual donde no hay reglas, donde no hay principios, donde no hay ética y donde Dios no existe y donde Dios lo han colocado en un sistema afuera. Y dicen que Dios es uno, pero que Dios es uno con todas las religiones. ¡Wow! Se llevan hombres y mujeres fuertes en los principios de Dios, fuertes en su palabra, de que verdaderamente entiendan lo que Dios ha llamado a hacer. Y le quiero decir algo bien fuerte, prepárese y perdóneme por ofenderle. Es nuestra culpa lo que esté pasando en el mundo. Es la culpa de la iglesia de que no se ha levantado, no ha sometido a su palabra y no ha entendido de que el leer la palabra, entender la palabra y vivir la palabra es nuestra misión, es nuestra visión. Verdaderamente es nuestra culpa cuando permitimos que tales cosas en el mundo existan, cuando la iglesia es la fuerte y cuando la iglesia es la que tiene el poder espiritual de Dios. Verdaderamente es nuestra culpa cuando permitimos que estas cosas existan en el mundo, cuando la iglesia es la que está sometida al verdadero Dios de Israel. Un último punto que nos ayuda a no entender esta voluntad de Dios y que hoy en día nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios al final de esta cápsula es la influencia de los demás. Las voces alrededor que escuchamos todos los días y que permitimos que influyan en nuestras decisiones, en nuestra propia vida espiritual. Escuche muy bien. La gente tiene un montón de opiniones acerca de lo que debemos hacer y de cómo quiere Dios que nos conduzcamos a Él. A menos que seamos muy cuidadosos, actuaremos para satisfacer a las personas. Entonces terminaremos fuera de la voluntad de Dios porque pusimos a otros primero que a Él. Cuidado con colocar a personas más fuerte o al lado de Dios y pensar que son más importantes. El único importante aquí, amigo, amiga, es Dios. Él es el único que merece la gloria y la honra. Ahora, con esto de la influencia de los demás tenemos que tener mucho cuidado. Sí es importante escuchar a otros porque pueden traer consejo a nuestra vida. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? Las únicas personas que deberíamos escuchar son palabras de personas que conocen de la palabra de Dios y que están sometidas a ella. ¿Por qué?
Pues porque vienen de Dios. Escuchar a una persona que no conoce de Dios es algo incorrecto, no está en los principios de Dios, no viene de Dios. Solo puede traer sabiduría una persona que está sometida a la sabiduría. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser consejeros a otras personas cuando nosotros estemos sometidas a la palabra de Dios. Entonces, muy importante, escuchar, entender a las personas alrededor, pero orar al Espíritu Santo de Dios primero. Señor, revélame las personas en mi vida que me están hablando acerca de ti. Que no me están hablando de sus propias emociones, sino que me están hablando por medio de tu palabra y que tú, Señor, tú estás usando para hablarme a mí. Revélame esas personas en mi vida, Señor, y limpia de mi vida personas que no están hablando por ti, Señor. Revélame esas personas, revélame tus principios, Señor. Revélame, Señor, las cosas en mi vida que necesito cambiar. Si has escuchado esta cápsula de vida hoy y has sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y dices, sí, hay cosas en mi vida que no puedo dejar ir, hay cosas en mi vida que están sometiendo a mi familia, que están sometiendo mi propia vida y que no puedo crecer, me siento sometido. Le quiero decir que lo que necesita es transformación por la palabra de Dios. Pare de buscar consejos de otras personas, busque la palabra de Dios, allí está la sabiduría. Muchas personas pasan tiempo de iglesia en iglesia, de consejero en consejero, pero se les olvida que Dios nos ha entregado la palabra de Dios para meditar en ella día y noche. Es un mandato de Dios. ¿Quiere obedecer los principios? Bueno, obedezca el primer mandato entonces de obedecer la palabra, vivir por la palabra, entender la palabra. Busque la palabra de Dios. Esa Biblia que a lo mejor la tiene ahí en su carro, que a lo mejor anda día y noche en el carro y que nunca la saca, busque la palabra de Dios y entenderá el entendimiento de la reforma, de la transformación de la vida en Cristo Jesús, en el eterno. Es tiempo de despertar, es tiempo de un nuevo inicio en tu vida, es tiempo de que tú entiendas que hay un nuevo mover del Espíritu Santo de Dios y que no te puedes quedar atrás. Que por tu propia culpa de tratar de no dejar el pasado o emociones del pasado, te puedes quedar atrás. Dios quiere cosas buenas, extraordinarias para cada uno de nosotros, pero se lleva de nuestro tiempo, de nuestra voluntad propia. De decir, Señor, quiero cambiar y quiero ser nuevo en ti, Señor. Y por medio de esta cápsula de vida espero que tú seas bendecido, espero que puedas ser llamado a una nueva dirección en tu vida y que puedas dirigir tu palabra, tu vida en un nuevo cambio y que puedas entender lo que Romanos capítulo 12 verso 1 dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, escuche bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, entenderemos más acerca de la voluntad de Dios. Visites caminoalfaro.com, allí vas a poder escuchar esta cápsula de vida una vez más, vas a poder tener otros recursos, videos, audios, textos que puedes leer, que puedes escuchar, que puedes ver para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, pero más importante, en la obediencia a la palabra. Buscar de Yeshua, buscar del Eterno, buscar del que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Es un gran gusto poder acompañarte en esta cápsula de vida.
La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.